Hola, buen día compañeros. Nosotros somos los practicantes de la Escuela Secundaria General Revolución Educativa, Cintia, América, Lorena y Gael, y a continuación en el siguiente video les vamos a mostrar a grandes rasgos lo que pudimos observar durante esta segunda jornada de prácticas. Comenzamos. Como primer punto observado, tenemos lo que es la vestimenta. Logramos observar que muy pocos alumnos portan el uniforme completo. Únicamente lo que les piden sea obligatorio es portar una playera blanca tipo polo con pantalón de mezclilla azul. El vocabulario de alumno-profesor es de manera irrespetuosa. Solo con algunos docentes se puede observar que los alumnos les contestan de una manera sarcástica. Entre ellos mismos se hablan de una manera irrespetuosa y a su vez con groserías dentro del aula y de la escuela. La actitud de la mayoría de los alumnos son bastante apáticas, esto porque no están acostumbrados a que sus maestros asistan y les den clases, y el hecho de uno darles clase crea actitudes poco favorables. En la gran mayoría de los grupos muestran que tienen buena relación entre sí, pero hay pocos profesores que muestran buena relación con sus alumnos. De igual manera, los alumnos solo con algunos maestros muestran buena convivencia. En la gran mayoría de los salones logramos observar los mismos tipos de subgrupos, los cuales son los buchifresas, los buchones, los fresas, las y los aplicados, las y los desastrosos del salón y las cake poppers. El nivel socioeconómico de los alumnos es entre medio y medio alto. Casi todos los alumnos son de las colonias y comunidades de los alrededores. La mayoría de los alumnos y de los grupos tienen problemas con su desempeño académico, ya que están acostumbrados a no tener clase la mayoría de las veces y por su falta de motivación es que se encuentran reprobados actualmente. En lo observado durante la jornada, se identificó que el 85% de los alumnos aprenden de manera auditiva, el otro 10% de manera visual y el 5% kinestésico. En cuanto a la convivencia familiar, con la información recabada nos pudimos dar cuenta que la mayoría de los alumnos sí les gusta estar en casa y pasar tiempo con su familia, pero en lo académico no tienen apoyo de esta, al menos que sean temas más específicos, como calificaciones o problemas de conducta. Las preferencias sexuales de los alumnos se puede observar que hay muy pocos casos de homosexualidad en la escuela y no existe alguna discriminación o agresión de por medio. En cuestión de relaciones amorosas, se notó que sí existían relaciones entre ellos, ya que en clases muchas veces hacían regalos o en pasillos se observaban tomados de la mano. Sobre las actividades extracurriculares, solamente están en existencia banda de guerra y escolta, en donde se puede encontrar a la escolta practicar sus rutinas antes de finalizar la jornada. En cuestión de sus preferencias, fue notorio que sus gustos eran el K-pop, los corridos bélicos, el reggaetón, aunque solamente en grupos de primer grado, banda y rock. En cuestión de películas, la mayoría de preferencias fueron de acción y enseguida de terror. En cuestiones de deporte, lo que se observa más y con la información recabada, la mayoría fue de fútbol y después el básquetbol. En la inclusión escolar existen algunos alumnos con discapacidades dentro de la escuela. Estos reciben ayuda de una maestra especial y dentro del aula de uno de sus compañeros dependiendo de la asignatura, pero en ningún momento se observa un caso de discriminación. En cuestión de tradiciones, la escuela participa en festivales cívicos como el desfile del 20 de noviembre. También dentro de la institución realizan actos cívicos todos los lunes y por Navidad organizan posadas y actividades. Una de ellas es un concurso de villancicos. Para continuar, en las siguientes gráficas se muestran los resultados obtenidos a la aplicación de la encuesta en el grupo de primero D. En la primera gráfica tenemos la pregunta ¿te gusta venir a la escuela?, en donde el 100% de los alumnos, es decir, 28 alumnos en total, marcaron que sí. Después pasamos a la siguiente gráfica que la pregunta dice ¿cómo te gusta trabajar más? El inciso A, de manera individual, solo lo marcaron 3 personas. Después, el inciso B, trabajo en equipo, un total de 10 alumnos. Y finalmente, la opción más popular fue el inciso C, trabajo en parejas.
Posteriormente tenemos la pregunta ¿qué planeas hacer después de terminar la secundaria? El inciso A, continuar con mis estudios de bachillerato. Lo marcaron la gran mayoría del grupo, un total de 25 alumnos. Después tenemos el inciso B, esperar un tiempo para volver a estudiar, que solamente lo marcó un alumno. Y finalmente el inciso C, comenzar con la vida laboral, solamente fue contestado por 2 alumnos en total. Luego pasamos a la siguiente gráfica, que es ¿te gusta el inglés? A la gran mayoría contestaron que sí, les gusta el inglés, un total de 18 personas, mientras que a 10 personas no les gusta el inglés. En continuación a eso, tenemos la siguiente pregunta, que es si vas a cursos de inglés fuera de la escuela, en donde el 100% de los alumnos del grupo de primero D, es decir 28 alumnos, contestaron que no, nadie va a cursos de inglés fuera de la escuela. Y la última gráfica que tenemos es de la pregunta ¿te gustaría aprender inglés? En donde tenemos la opción A, que es sí, en donde un total de 22 alumnos marcaron esa opción. Después tenemos la opción no, en donde 5 alumnos marcaron. Y finalmente la opción ya sea inglés, en donde solamente un alumno marcó esta opción. Como podemos observar, yo le realicé la encuesta a lo que fue el grupo de segundo C. Este grupo se conforma por más de 30 alumnos, pero ese día solo asistieron 30 y fueron de los que obtuve respuesta. La primera pregunta fue que si les gusta el inglés. Obtuve que a 23 alumnos sí y a 7 no. En la segunda fue que si asisten a cursos. Obtuve de 26 alumnos que no asisten y 4 que sí. Estos cursos fuera de la institución. Que si estaban dispuestos a aprender inglés, que si les gustaría aprender. Obtuve de 27 alumnos que sí, 2 que no y 1 que ya lo saben. Sobre sus planes después de la secundaria, o sea, ya cuando egresen, que si tenían, que su plan era seguir estudiando. De los 30 alumnos tuve como respuesta que sí. Y de manera de trabajar en cuanto individual, en equipo o en pareja, obtuve que les gustaba a 7 alumnos trabajar de manera individual, a 12 alumnos en equipo y a 11 en parejas. Y finalmente que si les gustaba asistir a la institución, a la escuela, obtuve como respuesta que a 27 alumnos sí les gustaba y a 3 no. Como se puede ver en pantalla, yo le realicé la encuesta al grupo de tercero C, en el cual hay un total de 18 alumnos. La primera pregunta fue que si les gustaba ir a la escuela. 16 respondieron que sí y 2 que no. La segunda fue que cómo les gusta trabajar más. 3 respondieron que les gustaba trabajar de manera individual, 12 en equipos y 3 en parejas. La tercera pregunta fue que qué planeaban hacer después de terminar su educación secundaria. 17 respondieron que planeaban seguir estudiando. Un alumno respondió que quería tomarse un tiempo libre y ningún alumno que iba a empezar a trabajar. La siguiente pregunta fue que si les gustaba el inglés. 12 respondieron que sí y 6 que no. La quinta pregunta fue que si iban a cursos de inglés fuera de la escuela. 18 respondieron que no y ninguno que sí. Y la última pregunta fue que si les gustaría aprender inglés. 17 respondieron que sí, 1 que no y ninguno que ya sabían este idioma. El grupo que yo entrevisté fue al tercero F, con un total de 16 alumnos, de los cuales a 12 de ellos sí les gusta ir a la escuela y a 4 de ellos no. 7 alumnos prefieren trabajar de manera individual, 7 en equipo y 2 en parejas. 3 alumnos seguirán estudiando al finalizar la secundaria, 1 se tomará un tiempo libre y 2 comenzarán con una vida laboral. En temas del inglés, a 9 alumnos sí les interesa y les gusta la clase, y a 7 de ellos no les gusta el idioma. Los 16 alumnos no van a cursos fuera de la escuela
pero a 11 de alumnos sí les gustaría aprenderlo, mientras que a los 5 restantes no es de su agrado. ¿Cuáles son sus planes después de terminar la secundaria? Seguir estudiando. ¿Le gusta pasar más tiempo con su familia o en su casa o fuera de ella? En mi casa, ¿Por qué? porque pues ahí es donde estudio y todo, y voy a lo de la guitarra y me gusta más estar en mi casa. Okay. ¿Prefiere trabajar en equipo o de manera individual? Pues en las dos, ¿Por qué? ¿Pero qué prefieres más? en individual, porque a veces se enojan cuando uno pone una opinión y así. ¿Te gusta convivir con todo tu salón o solamente con tu grupo de amigos? ¿Con todo el salón? ¿Por qué? Porque pues me llevo bien con todos. Okay. ¿Consideras que para tu familia tus estudios son de mucha importancia? Sí, ¿Por qué? porque pues ni quieren que me supere. Okay. ¿Te gusta pasar más tiempo con tu familia o con tus amigos? Con mi familia. Okay. ¿Para ti qué es un buen maestro? ¿Un buen maestro? Sí. Pues que sea puntual, porque pues a veces no se puede, y ser puntual, un profe bueno, ser buena onda, más. ¿Y un alumno? Que no grite tanto y no diga groserías en el salón. Okay. ¿Y para usted qué es la discriminación? ¿Qué piensa? ¿Qué opinión tiene al respecto? Pues la opinión es que pues todos nacimos con un defecto y no somos perfectos en el mundo, y pues la discriminación pues no se le desea a nadie. Entonces, ¿le gusta convivir con su salón o solamente con sus amigos? Con los amigos, ¿Por qué? porque es divertido que estar más solo. ¿Y con su salón, o sea, así todos juntos, no? No, Ok. ¿Considera que para su familia sus estudios son de mucha importancia? sí, ¿Por qué se lo han hecho ver así? porque mi abuelo es ¿cómo se dice? Estricto, en sacar buenas calificaciones. Ah, ok. ¿Le gusta pasar más tiempo con su familia o con sus amigos? Con mi familia. Ok. Para usted, ¿cómo sería un muy buen maestro? Vida saludable. No, para usted, ¿qué le hace pensar que el maestro es bueno? Muy bueno. Que se porta bien. Ok. ¿Y un alumno? Que no dice groserías. Ok. ¿Cuál es su opinión acerca de la discriminación? Que está mal porque todos somos iguales. Ok. ¿Y usted cómo actuaría si en alguna ocasión llega a ver a una persona con capacidades diferentes, ya sea en silla de ruedas o en muletas, y que tiene dificultades para hacer alguna actividad? Pues lo ayudaría. ¿Por qué? Porque es bueno. Yo entiendo, ¿no? Y es ¿Es bueno ayudar? En esa segunda jornada de observación me sentí muy nerviosa, pero emocionada, ya que el hecho de llevar algo más planeado y en forma me hacía sentir segura en las clases que iba a impartir. Además, me di cuenta que los alumnos rechazan el inglés por la forma en que se les enseña. Esto porque al terminar de dar una clase logré escuchar muy buenos comentarios de los alumnos y me hacía sentir muy feliz, pero también motivada a mejorar cada día más y más para ellos. Pero también como en toda escuela, había alumnos que se cerraban completamente la materia y decían no me gusta, no le entiendo y preferían simplemente no entrar a las clases. Gracias a estas 2 semanas me di cuenta que hay cosas que aún debo mejorar. Dentro de ellas es el inglés. Todo esto para que en un futuro nuestros alumnos puedan no solo decir, sino también demostrar que nuestras escuelas tienen realmente buenos maestros de inglés.
El primer día me sentí un poco nerviosa al dar mi primera clase, ya que estuve sola y el grupo era muy grande. Al principio estaban un poco indisciplinados por el hecho de que no tenían maestro, pero ya al final mostraron una mejor actitud, pero fue un poco difícil trabajar con ellos. Me fui de manera un poco desmotivada al pensar que todos los grupos serían así, mostrando una actitud apática de la clase. Pero estando con más grupos me di cuenta que no, que había grupos donde en general eran muy participativos y nos preguntaban que cuándo les volveríamos a dar clase. En esta jornada me sentí un poco más segura de lo que estaba haciendo. Me gustó mucho esta experiencia, igual que la pasada. Sí me gustaría seguir con esta carrera y siento que es algo en lo que me gusta, me veo a un futuro. Pero de esta aprendí que pues tengo que mejorar más en el inglés, seguir buscando más estrategias para que los alumnos presten atención y de igual manera adaptarnos como a las edades de los alumnos, ya que a las actividades a algunos de primero se les puede ser muy divertida y a los de tercero un poco aburrida, entonces es buscar actividades en general donde puedan divertirse todos. En cuanto a mí, siento que de cierta manera me desempeñé bien, pero eso no quita que en algún momento tuve dificultades o incluso me llegó a afectar sentimentalmente, ya que se sabe que aún no tengo un buen nivel del idioma y en cierto momento eso afecta. Algunas dificultades que tuve es que en cuanto les surgían dudas a los alumnos, me afectaba en cuanto a mi seguridad, ya que no estaba estable por el hecho de no saber si les estaba dando la información correctamente. Otra fue que no todos los grupos son iguales, se sabe. Con cada uno se trabaja de una manera diferente y una de ellas fue que en un grupo los alumnos no ponían de su parte, ya sea en la presentación del tema, la actividad o la participación. Pero por el otro lado había grupos con los que era súper fácil trabajar, manejar el control, conversar, jugar o incluso hacer otras actividades. Y era con los que de verdad sentía satisfacción de que mi clase algo les dejaba, ya que en algún momento cambié la estrategia en cuanto a poner la actividad, ya que yo les presentaba una hoja donde estaban las palabras visibles. Pero aquí la diferencia fue que les di una instrucción que fue escribirlo en su libreta, pero ya sin enseñarle como que una imagen o la palabra escrita en el pizarrón, y aún así obtuve buenos resultados, que fue que sí escribieron correctamente las palabras y de hecho todas las que les presenté. Entonces obvio me hizo sentir bien eso, pero pues no por eso quiere decir que ya no voy a avanzar. Los resultados de las actividades que de manera personal apliqué a los grupos de la Escuela Secundaria Revolución Educativa fueron los siguientes. En el caso de la presentación del vocabulario, pude notar cómo en todo momento la gran mayoría de los alumnos estuvieron atentos a las indicaciones, pues algo que noté que podía ayudar más a captar su atención era hablarles la gran mayoría del tiempo en inglés, pues si les hablaba en español se podía dispersar un poco más su atención y al momento de hablar en inglés era un elemento o un motivo por el cual podía captar más fácil su atención. Luego al momento de producir, algo que me funcionó bastante bien fue sacarlos a jugar fuera del aula para realizar actividades tales como ejercicios de vocabulario, pero siempre teniendo en cuenta que ellos lo percibieran como un juego. Eso fue algo que fue bastante fructífero al momento de dar mis clases y que aparte los muchachos lo disfrutaron muchos. Un área de mejora que yo podría resaltar de mis clases o de la aplicación de actividades es lo siguiente, es que en algunas veces me pasó que las instrucciones no estaban bastante claras y había un poco de confusión al momento de salir a jugar o al momento de darles alguna otra indicación. Sería eso algo que yo podría destacar de mis clases, pero en general el desempeño llevado a cabo en esta... Yo siento que en general los cuatro batallamos por fue la primera semana un poquito con, pues en cierta parte como en que nos pusieran atención en trabajar con ellos. La segunda
la clase y hacia la asignatura pues se veía mejor en otros grupos. También concluimos en que es una carrera en la cual los cuatro pues queremos seguir ejerciendo, que esto nos sirve como pues es la base de darnos cuenta que pues no todo va a ser igual siempre, que pues sí, que en todas las escuelas vamos a encontrar algunas prácticas y en otras pues a lo mejor todo va a estar bien, pero también nos ayuda mucho a buscar como opciones y saber desarrollar como mecánicas para trabajar con todo tipo de situación. Además que pues como en todo, igual poco a poco nos vamos dando cuenta de que lo que nos falta o con qué contamos. Por ejemplo, creo que los cuatro estamos de acuerdo en que sí tenemos buen control ante los alumnos, de llamar la atención, porque aquí sí hace falta y por ejemplo fue algo que no se notó tanto en la jornada pasada. Entonces pues es algo que hay que aprovechar, pero por ejemplo en mi caso pues obviamente aprendí que es necesario mejorar en el inglés, en el idioma. Sí, así es. Como mencionó América, con el pasar de los días nos vamos dando cuenta de nuestras virtudes al momento de pararnos en el grupo, así como también los errores que tenemos. Ya somos más capaces de notar qué es lo que nos faltó en la clase y aspectos en los que podemos mejorar. Pero como mencionaba Lorena, esta jornada, en sí también la pasada, pero especialmente esta jornada, nos ayuda mucho a centrarnos mejor en lo que queremos, en si queremos seguir con nuestra carrera, en lo que queremos en sí a futuro. Y pues estamos de acuerdo en que estas experiencias, lo que hemos estado viviendo, que es poco tiempo, pero a pesar de eso nos ha servido bastante para pues decidir lo que realmente queremos. Algo que también nos damos cuenta es que el inglés no es necesariamente hablarles en español. Los niños sí pueden entender el inglés, entonces es cuestión de saber cómo y también que tengas buena comunicación con ellos y su atención, ganar la atención. Yo siento que nuestras emociones en general pues durante estas 2 jornadas fueron las mismas. Al principio pues todos llegamos con un poco de nervios, como de miedo al estar frente al grupo y pues y el saber cómo nos iban a recibir, cómo íbamos a trabajar, pero ya después como nos fuimos adaptando un poquito más al conocer ciertos grupos en los que eran más difíciles, a lo mejor en la siguiente clase que ya teníamos con ellos, ya sabíamos qué otro tema o qué otra estrategia usar para recibir su atención y siento que sí hubo mucha mejoría en eso, o sea, ya al final no batallamos casi nada como al principio y siento que ya hasta ellos se sentían más a gusto en estas clases. O hasta el simple hecho de cómo llegar, por ejemplo, con los que conocen gritarles más fuerte, con otros más calmados, o simplemente hablar normal, o no sé, saber que este grupo es el que quiere estar bromeando, entonces ponerles un alto, o si no se bromean en algún momento y hasta ahí. Sí, esta jornada, en pocas palabras, fue como mejorar nuestro desempeño a como fue la jornada pasada. En pocas palabras, ya sabíamos qué teníamos que hacer y qué no. La jornada pasada íbamos todavía con cierta incertidumbre de qué hacer en determinados casos, en determinadas ocasiones. Aparte de que veníamos mucho mejor, nuestras clases venían mucho mejor planeadas. Entonces siento que esto también nos ayudó bastante a saber qué, cómo y cuándo hacer en determinadas circunstancias. Yo siento que pues todos aprendimos pues cosas nuevas, en general pues a tratar, o sea, cosas que a lo mejor en la jornada pasada nos faltaron, yo siento que en esto lo aprendimos más, y nuestras áreas de oportunidad pues también sabemos cada uno
claro cuál es la de, pues la virtud de cada uno, que esa pues lo podemos, o sea, la seguimos empleando esta jornada y siento que con esa, si fue efectiva, nos sirve para un futuro y también pues aprender en qué otras áreas podemos mejorar. Y pues nos llevamos algo muy bueno con esta jornada y esta experiencia de ahora. Nos vamos muy contentos, con un buen sabor de boca y pues creo que eso sería todo. Gracias. Gracias.